sucede en el cielo y sucede en la tierra el día que nosotros hemos nacido. Nosotros no somos solamente ADN, no somos solamente carne, sino que también somos espíritu. Y así como los padres soñamos con nuestros hijos cuando están siendo engendrados, de la misma manera Dios sueña con nosotros el día que nos forma. Todos los que han tenido la dicha de ser padres saben lo hermoso que es, primero como mamá, gestar un niño en la panza, ¿no? La primera vez que se mueve, todas las cosas que suceden en nuestro interior, los nervios, y esta cuestión de saber qué es lo que va a suceder con ese niño en el interior. Y uno se empieza a imaginar y empezamos a elegir nombres, supuestos nombres, ¿no? Y si lo llamamos de tal manera y si lo llamamos de la otra. Y bueno, voy a hacer un paréntesis en medio de todo esto. Recuerden que nosotros como cristianos, poniéndole nombre a nuestros hijos, marcamos su destino. No sé si ustedes sabían, pero no puedes elegir un nombre porque te gusta. Tenés que elegir un nombre por el significado. Tenés que elegir el nombre de acuerdo al carácter que va a tener ese niño, de lo que Dios te mostró que va a hacer con ese niño. Así que no es nombre al azar, me gustó y le pongo. No, nosotros oramos para ponerle nombre a nuestros hijos. Que es importante, papá, si todavía no tuviste la oportunidad de ser papá, que aprendas a orar y a pedirle al Espíritu Santo que te diga cómo va a ser ese niño para poner el nombre de acuerdo a lo que Dios va a hacer en él. Pero ¿por qué también estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros entendemos que el día que nosotros nacemos, la importancia que tiene el día que nosotros nacemos, porque se sucede algo en lo espiritual, se produce un rompimiento. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene importancia, y no tiene importancia solamente porque somos hijos de, sino porque somos hijos de Dios. Y vamos a comenzar, no vamos a terminar hoy empezamos a desglosar algunas partes que van a ser importantes, y para esto me pareció importante hablar de alguien en la Biblia, del profeta Jeremías, que Dios específicamente le dijo esto: antes que te formase en el vientre, te conocí. Vamos a leer Jeremías 1:4. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuando te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén a la palabra de Dios. Los voy a poner un poquito en contexto. Si ustedes todavía no han tenido el gusto de leer Jeremías, se los recomendamos. Jeremías es un profeta que estuvo en medio de una situación difícil en Jerusalén. Jerusalén había dejado de adorar a Dios como Dios principal y se había volcado a los dioses ajenos.
habían empezado a levantar altares en diferentes lugares y encima dice la palabra que se gozaban con los que hacían lo mismo que ellos y hacían mal y quebrantaban a aquellos que hacían la voluntad de Dios. O sea, como que se habían cambiado las cosas, algo parecido a lo que estamos viviendo hoy. Pero Dios le da tres palabras importantes a Jeremías. Primero le dice, yo te preparé para algo especial. Desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te había pensado para este tiempo específico, te había pensado para lo que ibas a hacer antes del vientre de tu madre. Y después le dijo, yo voy a apresurar mi palabra para ponerla por obra. No temas, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Nada más que tú te tienes que ceñir, te tienes que levantar, tienes que apresurarte a hacer lo que yo estoy diciendo. Y por último, Dios le dice, yo me voy a encargar de todos aquellos que están haciendo maldad. Vos hacés lo que tenés que hacer. Y qué importante estas tres cosas que le dice Dios a Jeremías, Jehová a Jeremías como se lo conocía en el Antiguo Testamento. Qué importante que nosotros entendamos que cuando estuvimos en el corazón del Padre, Dios ya determinó algo para nuestras vidas poderoso. Y qué bueno que nosotros lo podamos entender. ¿Sabes? Una de las cosas, si yo puedo decir que es lo que a mí me mantuvo firme en el camino de Dios y no titubear, no apartarme, yo en ningún momento de mi vida me aparté, ni dejé de servir a Dios con la pasión, con el ímpetu. No voy a decir que no me equivoqué o que no cometí pecado porque estaría mintiendo, pero siempre estuve dentro de los caminos del Señor y sirviendo, siempre al 100%. Entonces, todas las veces que vinieron oportunidades para poder tener gloria humana, el Espíritu Santo me hacía recordar el día que nací. Y es importante que nosotros entendamos que cada vez que el enemigo viene a atacarnos, nosotros tenemos que entender para qué hemos nacido, porque ha sido importante para nosotros el día que nacimos. Y el primer punto que te quiero dejar en esta noche es que mientras más lo conozco a Dios, más me conozco a mí mismo. Me puedes decir, pastora, yo no sé cuál es el propósito, todavía es como que estoy en las nubes. Mi papá no fue un pastor como el tuyo que te supo decir desde la infancia que era lo que Dios tenía, pero recuerda que tú lo puedes hacer con tus hijos ahora, recordarles lo que Dios va a hacer con ellos todo el tiempo, repetírselo. Dice la palabra que nosotros tenemos que repetirle a nuestros hijos la palabra de Dios cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, estando, dice, sentados en la mesa, compartiendo. En todo momento nosotros le tenemos que recordar a nuestros hijos quiénes son ellos en Dios. Pero para nosotros, que ya estamos grandes y me puedes decir a mí, no tuve quien me dijera, no tuve quien me direccionara. ¿Cómo hago para entender y para conocer lo que Dios tiene conmigo? Mientras más conoces a Dios, más vas a saber lo que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vos empezás a adentrarte en la presencia de Dios, a leer la palabra, a llenarte de lo que Él es, de lo que Él hace, de cómo Él piensa, y ves un Dios maravilloso, magnífico, poderoso, no puede hacer una obra menor que una obra maravillosa como lo eres tú. No sé si lo entendiste. Dios es poderoso, es maravilloso, es increíble, y Él no haría cosas mediocres, no haría cosas pequeñas, no haría casualidades, sino que Él ha depositado en ti algo maravilloso. Y mientras más conoces a Dios, más conoces su carácter, más conoces cómo Él piensa, cómo Él actúa, cómo Él es, entonces más vas a ver el poder que hay en ti, lo que Dios ha depositado en tu interior, lo que Dios quiere hacer en vos. Y sabes, todo el tiempo Satanás sabe esto más que nosotros mismos, por eso siempre está negociando con vos, como en Esaú, que él negoció su primogenitura, ¿saben esta historia? Por un guiso de lentejas. De la misma manera Satanás viene y te tienta día tras día y semana tras semana. Así como lo llevó a Jesús al desierto y lo tentó en su identidad. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios. Y el diablo todo el tiempo te está tentando. Está tentando tu mente, tu corazón, tus acciones, tus decisiones. Para que cada vez que a vos te pase algo, te pase alguna situación, vos nunca decidas por lo que es correcto y por lo que está bien, sino que siempre es como que termines negociando tu primogenitura, tu identidad, termines negociando lo que Dios ha depositado en tu vida. Por eso es importante entender
quién es Dios para que yo sepa quién soy en Él. Porque si Dios te formó y Dios te hizo, Dios no te hizo para poca cosa, Dios te hizo para grandes cosas. Y esta palabra de Jeremías que yo te estoy leyendo, si bien es del Antiguo Testamento y antes Dios levantaba a una sola persona, a partir de Jesucristo lo que Dios hacía con uno vino a ser para todos. Y es por eso que esta palabra es tan conocida y la leemos todo el tiempo y se las damos a todos, porque Jeremías somos nosotros hoy, porque Dios nos ha puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arruinar, para derribar, pero también para edificar y plantar, porque somos gente que en el lugar donde se mueve tiene que ser transformado. ¿Sabes? Yo vengo orando mucho en este tiempo, pidiéndole a Dios, porque nosotros podemos interceder, podemos orar, la oración es poderosa, pero la oración es poderosa cuando yo como individuo me paro en esa oración y camino en esa oración. Por eso la palabra dice: lo que dices, lo que digas, te será hecho. Porque yo no solamente tengo que orar y se termina mi oración el jueves que vine acá o los 10, 15 minutos que tengo antes de salir al trabajo, sino que yo tengo que orar y tengo que caminar en la oración que yo tengo. Entonces, si yo digo: Señor, se disipa toda tiniebla, cuando yo camino, digo: Señor, el lugar que pise la planta de mis pies, la tiniebla huye. Y entiendo esa autoridad. Y entiendo el poder que tengo en mí. Entiendo que si Dios está en mí, todo tiene que salir como Dios dice. Entonces yo no solamente oro, sino que camino en las oraciones que hago. Y entiendo que en el lugar donde yo me muevo, estoy manifestando el poder y la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Va a molestar. Porque nuestra presencia molesta. Porque hay santidad. Hay integridad, hay poder en tu vida. Y cuando vos sos consciente, porque vos lo manifestás, o sea, quieras o no, querés ser uno más del montón, no lo sos. Quieras o no, ya no lo sos. Una vez que Cristo entró en tu corazón, sos distinto a los demás. Pero cuando vos tomás conciencia de este poder, ahí la cosa cambia. Ahí comenzamos a tener autoridad. Ahí cosas distintas comienzan a suceder. Y por eso Pedro caminaba y con la sombra sanaba a los enfermos, porque él era consciente de lo que portaba. Entonces, cuando nosotros entendemos y somos conscientes de lo que portamos, de lo que Dios ha depositado en nuestra vida, quiero decirte que nada va a poder detenerte. Entonces es importante que nosotros entendamos que debemos conocer a Dios. Hay una palabra que todo el tiempo a mí me viene a la mente y me viene al corazón. En Efesios Pablo habla y dice, empieza a hablar de las maravillas de Dios y empieza a hablar de lo que Él está haciendo, de lo que Él produce, de lo que Él hace. Y Pablo dice: viendo esto, no hago más que caer de rodillas delante de ti. No puedo hacer otra cosa más que adorarte. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Necesitamos que Él se nos revele. Pero no se nos revele como una religión, como algo que alguien más me cuenta, sino que se me revele como Él es verdaderamente. Porque cuando Él se me revela, entonces yo me paro distinto. Hablo distinto, soy distinto. No puedo volver a ser el mismo de antes. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro nacimiento, no solamente nuestro nacimiento, sino que nuestro caminar diario en la tierra, lo que vos tenés, lo que vos portás, produce algo en lo espiritual. Y lo que vos producís no lo produce nadie más. Por eso es importante que vos te pares y que vos te despiertes y entiendas tu lugar dentro del cuerpo de Cristo, y entiendas tu lugar dentro de la familia, y entiendas tu lugar dentro de la ciudad. Y no reniegues de la parte que te toca. Esto ya lo he dicho anteriormente, pero lo voy a volver a repetir para ya pasar al segundo punto. Entonces hay veces que vos decís: soy el único que lo hace, o parece eso, pero en realidad es el destino que Dios ha traído a tu vida, la diferencia que vos haces en el lugar donde te moves. Quizás vos me decías: en mi trabajo soy el único que trabaja, los otros en cebo. No importa, pero es el lugar donde Dios te puso para demostrar la gracia que está en vos. Quizás en tu familia decís: pastora, yo soy el único cristiano. Y no importa, vos vas a manifestar el poder de Dios que está en ti. En la iglesia parece que soy un cero a la izquierda, que nadie me ve, que soy invisible. No importa, vos hacés lo que tenés que hacer. Manifestá el poder de Dios a través de tus labios, a través de los dones que Dios ha depositado en tu vida. No reniegues de lo que sos.
No reniegues si sos introvertido, si sos extrovertido. No reniegues de lo que Dios ha depositado en tu vida. Si a vos te toca siempre limpiar y te toca siempre hacer, hacelo con alegría. Si a vos te toca siempre dar la palabra, hacelo con alegría. Si a vos te toca siempre andar haciendo la fuerza y acarreando a todo, diciendo nos reunimos tal día, hagamos esto, hagamos lo otro, organizando. Esa es la gracia que Dios te dio a vos. No reniegues y hacelo con alegría. No reniegues del día que naciste, sino hacelo con alegría. ¿Estamos? El segundo punto es: no me avergüenzo de su poder, porque Dios le decía a Jeremías: no temas, porque yo voy a poner mis palabras en tu boca. Y Romanos 1:16, vamos a leerlo. Romanos 1:16, conocidísimo. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué te leo esta parte? Porque habla de lo que nosotros vivimos hoy, de lo que vivía Jeremías. Fíjense qué actual es la palabra. De que hay tiempos en los que las cosas parece que se ponen oscuras. Pero fíjense que Pablo acá decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Y por qué puse este punto en medio de todo esto? Porque una de las cosas que me estaba golpeando estas últimas semanas, y hablaba con Dios y le preguntaba, y el Espíritu Santo me decía una y otra vez: se avergüenzan de mí. Y yo los miraba a ustedes mientras dirigíamos, mientras venía en una u otra reunión. Digo: Señor, no se avergüenza la gente. Si la gente da testimonio, la gente dice y está orgullosa de venir a la iglesia, habla a los otros y le dice: sí, no te pierdas la palabra, te paso a buscar, vení, vamos a la iglesia. Sí. Bueno, yo creo más en ustedes que ustedes en ustedes mismos, parece. Y bueno, y como que hablaba con Dios y le decía: Señor, ¿por qué si no hay vergüenza, si hablamos libremente con quien sea de lo que Dios hizo en nuestras vidas? Pero Dios me hablaba que de la vergüenza que habla Pablo, habla del poder. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y el tema que no es que nosotros nos avergonzamos de hablar de Dios, sino que no estamos todavía manifestando el poder del evangelio. No estamos manifestando la gloria del evangelio, porque nos menospreciamos. Y menospreciamos lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Porque muchas veces decimos: ¿qué Dios me va a usar a mí? ¿Cómo Dios va a hacer conmigo si yo, mirá, de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿De dónde salí? Pero si hace poquito que estoy en la iglesia. No, sí, con todas las metidas de pata que sigo teniendo, ¿qué Dios me va a usar a mí? Y muchas veces cuando el Espíritu Santo te habla, lo primero que se te vienen son esos pensamientos. Y dígame si eso no es avergonzarse. Dígame si eso no es avergonzarse. Entonces, el tema no está en que Dios no te quiere usar, sino en los pensamientos que tenés. En las cosas que vos dejás que fluyan en tu mente. Porque Dios quiere usarte, Dios quiere hablar. El Espíritu Santo, hay cosas que te ha estado hablando al corazón, hay cosas que te ha estado diciendo que quiere manifestar a través de tu vida, pero te da vergüenza, te da pena, no en el que dirán, porque yo creo sinceramente de todo corazón que ustedes ya han pasado esa etapa. Sino que por ahí vas a decir: bueno, ¿será que Dios me va a apoyar? ¿Estará conmigo realmente? Güey, ¿estás ahí o no? Como que tenemos miedo, no estamos seguros. ¿Se entiende la diferencia de la vergüenza? Porque muchas veces nosotros nos dicen: no te avergüences de Dios. Y nosotros decimos: no. Pero en la posta sí. Porque cuando las papas queman, capaz que hacemos 3 pasitos para atrás. Y fíjense que decimos: y a danzar, da un paso al frente, haz algo diferente. Pero a la hora de actuar,
Tenemos que actuar de acuerdo a lo que creemos. Tenemos que actuar de acuerdo a lo que confiamos. Tenemos que actuar de acuerdo a lo que se nos ha revelado, entendiendo que soy hijo y entendiendo lo que Dios ha depositado en mi vida y lo que yo voy a producir. Entonces nosotros tenemos que dejar que ese poder fluya en nosotros y no reprimirlo con pensamientos. Y sí, la gente va a decir, ¿quién es este para venir a hablarme? Pero a nosotros no nos importa la gente. Nos importa lo que Dios está hablando de cada uno de nosotros, lo que Él está diciendo. Y sabes, hay poder adentro tuyo que lo estás tapando. Hay mucho poder adentro tuyo que Dios ha depositado, que lo estás tapando con pensamientos, con actitudes. Entonces tenemos que lograr que Dios nos quite ese tope de vergüenza de nuestra mente y de nuestro corazón. Y de poder actuar. Yo les venía pidiendo hace un tiempo atrás que sean un poco más espontáneos, que se equivoquen un poquitito más. No importa, después lo arreglamos. Es más fácil equivocándose haciendo algo que no hacer nada. Es mejor equivocarse que no hacer nada. Así que equivocate, mete la pata, pero haz lo que Dios te está pidiendo. Quítate la vergüenza. No dejes que el poder de Dios se limite en tu vida. Y de repente nos encontramos sin fe, sin fuerzas. Y echamos la culpa a las circunstancias, echamos la culpa a la iglesia, al líder, a que los tiempos que estamos viviendo, pero en realidad lo que está limitando el poder de Dios sos vos en tu mente. Porque te avergüenzas de lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Y te digo, es una contradicción lo que te estoy diciendo, porque vos no te avergonzás porque vos amás a Dios. Pero ¿cómo puede ser? Es que tenemos esta dicotomía adentro nuestro, que por una parte creemos, pero por la otra parte limitamos. Entonces tenés que lograr romper eso. Y fíjense que el primer punto va unido a este segundo, porque si vos aprendés a saber quién es Dios, a dejar que Él obre a través de tu vida, entonces la vergüenza se va a comenzar a disipar. Y no vas a tener miedo de abrir tu boca para dar a conocer a Dios. No vas a tener miedo de poner disciplinas adentro de tu casa para dar a conocer a quién es Dios. No vas a tener miedo de pararte y de que los otros te avergüencen porque vos sabés quién sos. Entonces lo que diga el otro no te importa porque yo sé quién soy. Entonces nosotros tenemos que trabajar nuestra mente, nuestros pensamientos. Fíjense que en Efesios también habla que nosotros tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Dios quiere hacer cosas maravillosas a través de tu vida, pero tenés que dejar actuar a Dios. Tenés que dejar de menospreciar quién sos y lo que Dios ha depositado en tu vida. Y equivocate un poquitito más, pero empezá a trabajar en el poder del Evangelio. Hasta que no trabajes en el poder del Evangelio, vamos a seguir siendo personas avergonzadas. Entonces es importante que nosotros quitemos ese tope de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Estamos claros hasta ahora? Perfecto. Último punto. Entendiendo esto, ¿quién soy? En mi propósito, soy más que vencedor. Jeremías 15, vamos a volver. Porque quiero hacerles hincapié en esta parte porque hay algo que Dios le vuelve a repetir a Jeremías en el versículo 15. En el capítulo 15, versículo 19. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y repite, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Fíjense que Jeremías en el camino se perdió. Se acomodó. Pero Dios dice, no, para, limpiate. Entresacá lo precioso de lo vil. Date cuenta para qué te creé. Y empezá a hacer lo que yo te estoy diciendo. Y es importante que nosotros entendamos que cuando entendemos para qué estamos, para qué nos paramos, nuestro propósito, dice la palabra que nosotros vamos a ser más que vencedores. Lo vamos a leer porque ya lo tengo ahí para finalizar.
Pero nosotros tenemos que entender que nuestro propósito, cuando nosotros entendemos, cuando tenemos conciencia, cuando oro, camino de acuerdo a lo que oro y tengo conciencia de quién soy, de lo que Dios es y de lo que va a hacer a través de mí, ahí recién me convierto en vencedor. Porque ya gano las batallas antes de pelearlas. Por eso la palabra habla de más que vencedor, que somos a través de Cristo que está en nosotros. Que aunque se levante lo que se levante, nosotros entendiendo nuestra identidad, no avergonzándonos, no poniendo topes a lo que Dios quiere hacer en nuestro interior, lo que se nos presente lo vamos a batallar. Y tarde o temprano va a caer, porque dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy para librarte. Entonces nosotros no tenemos que ser presas del temor, sino realmente levantarnos y despertarnos en ese poder. Y vamos a leer Romanos 8, que es ahí donde está la palabra tan conocida que nosotros siempre la decimos. Pero vamos a leer un poco el contexto para que nosotros entremos en esta palabra entendiendo lo que dice. Y el título, para los que tienen la Reina Valera, dice más que vencedores. Y vamos a leer el contexto. Y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren si no está completa la obra. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, hermano, si no te quedas con nada del mensaje, llévate esta palabra. Métete en la cámara secreta y que se te revele. Acá está todo. Dice que Dios la obra la hizo completa. Completa en tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, vamos a estar expuestos a vituperios, vamos a estar expuestos a cosas. Vamos a molestar a muchos. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y qué lindo que lo puedas repetir. Que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni autoridades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué se puede dar esta palabra tan firme? Porque nosotros tenemos identidad y cuando sabemos quiénes somos, cuando entendemos para qué hemos nacido, cuando entendemos, vos me podés decir, pastora, no sé exactamente, pero entendé el valor que tenés. Entendé lo que produce tu vida cuando te levantás a la mañana. Entendé lo que produce tu vida en el lugar que entras, en el lugar donde te moves. Porque Dios está contigo. Dios se mueve contigo. Dios está en tu boca, Dios está en tus manos, Dios está en tus pies. Dios se mueve a través de tu vida. Cada vibración de tu cuerpo, de tus células, es alabanza para Dios. Cada vibración de nuestro cuerpo hace que la gloria de Dios se manifieste, porque nosotros somos canción. Yo ya se los he dicho, nuestro cuerpo es canción. No es todo lo que nosotros somos, habla de Dios. Así que no necesitamos hacer cosas tan maravillosas por ahí
como nosotros creemos o como a nuestros ojos humanos, con el solo hecho de levantarte y de pararte y entender quién sos y quién está con vos, ya cambias todo. No hace falta que los demás se den cuenta o no. Importa que vos lo sepas. Importa que el diablo lo sepa. Y ahí tenemos completito el asunto. No importa si alguien se entera o no se entera. El pastor siempre nos decía, nos vamos a enterar en el cielo realmente quién hizo diferencia. Porque acá a los ojos humanos es injusto. Pero a los ojos de Dios nos vamos a dar cuenta quién hace la diferencia. Pero entonces tenés que entender lo maravilloso que hay en tu interior. Y no lo digo como una frase trillada, sino entendiendo quién es nuestro Dios. Que si nosotros nos quitamos el tope de la vergüenza, vas a salir de acá y tu boca va a hablar poder. Vas a hablar bendición. Tus manos van a sanar enfermos. ¿Y por qué no tu sombra va a sanar enfermos? Porque no sé lo que Dios ha preparado para tu vida. Pero Dios sí lo sabe y vos también lo tenés que saber.